continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy teníamos pensado establecer una relación entre las previsiones que habíamos hecho y los hechos que se van sucediendo. Teniendo en cuenta que la economía, como dice la vieja canción, no respeta estado ni pelo ni marca, y que se lleva todo por delante, habíamos hecho hace cierto tiempo algunas previsiones acerca de algunos sucesos que se darían con particular fuerza. Por ejemplo, en torno al tema rendición de cuentas. Y habíamos previsto tensiones entre partidos, en el seno de los partidos, entre el gobierno y la central obrera, entre las direcciones sindicales y sus bases. Y eso está ocurriendo de un modo que incluso hasta nos sorprende, y todo se procesa en un clima de inestabilidad y con los consejos de salario a la vuelta de la esquina. No queremos distraernos en anécdotas que ilustran lo que está pasando y de las cuales algunas ameritan que en algún momento debamos volver a ellas. Pero anotaremos lo que creemos más importante en relación con el momento político que vivimos. Primero, hemos creído que vale la pena destacar el significado político gremial de la masiva manifestación y movilización que lograron los dirigentes docentes que se enfrentan al gobierno y a la estrategia del PIT-CNT. Es la primer gran movilización en muchos años que es capaz de sacar a la calle a miles de trabajadores, enfrentándose a la vez a dos aparatos burocráticos desmovilizadores, el de la propia central y el del partido que es mayoría en el gobierno, el Frente Amplio. Por ahora decimos solo eso, lo que amerita tratar de explicar por qué se hace posible mover a tantos asalariados, teniendo en cuenta que están en oposición a fuerzas tan importantes. Nos parece ver que uno de los factores que lo explica lo es el propio fracaso del modelo impuesto, el propio proceso de empobrecimiento que atrapa entre sus redes a los docentes en este caso, y yo diría que a todo el sistema educativo. El discurso sin sustancia de los dirigentes del PIT-CNT no puede refutar a la realidad material. No es que toda la masa movilizada dio un salto de conciencia de tal calidad que de golpe y por miles son capaces de entender los mecanismos por los cuales se los manipula. Es una movilización animada sobre todo porque la propia vida obliga a salir a pelear al mango y al mango para enfrentar las necesidades básicas, pero que aun cuando es casi solo ese primer escalón tiene una enorme significación e importancia, en tanto que miles de compañeros empiezan a adquirir conciencia de las inmensas contradicciones en que se debate nuestra existencia. Y empiezan a perder confianza en el sistema, y eso no es poca cosa. Ese es el contexto sumariamente expuesto en el que se producen las expulsiones de ciertos dirigentes.
Teniendo en cuenta lo ocurrido, un segundo punto que nos parece que vale la pena destacar es que algunas viejas recetas del PIT-CNT ya no son apropiadas para seguir controlando a las bases sindicales. Y no controlar a las bases sindicales puede resultar en un costo político al Frente Amplio. Debemos ver todas estas cosas en relación, y seguramente los dirigentes gremiales, que son referentes, entre comillas, de sectores del PSU, de Asamblea Uruguay, del Partido Socialista, de la Vertiente, del PVP y del MPP, estarán siendo llamados a rendir seguridades al gobierno frente amplista por la posible conflictividad futura. Anotemos, sin embargo, que los partidos tradicionales y el Partido Independiente, aunque pretenden hacer discursitos demagógicos acerca de los bajos ingresos docentes, filosóficamente forman una unidad con el Frente Amplio respecto a la política económica. Ellos tampoco quieren aumentos salariales, ni más gasto social, ni mayor déficit fiscal. Y andan pensando en que la central obrera les lleve el apunte para aumentar los salarios sobre la base del aumento de la productividad. Disculpen, este resfriado nos tiene un poco mal. Por algo los colorados y los blancos y el Partido Independiente, que juntos con el Frente Amplio aplaudieron al señor Richard Reed cuando el 1 de mayo llamó a los trabajadores a que trabajaran más y mejor, son también los mismos que aplauden al señor presidente Mujica cuando trata al pueblo de atorrante. Todos ellos piensan en el mayor rendimiento por hora, en la mayor apropiación del excedente económico. No perdamos de vista este proceso negociador de los consejos de salario porque va a dar mucho que hablar. Un tercer punto que nos queremos anotar es el ataque a la movilización gremial. Este es un punto que por sí mismo ameritaría todo un debate, todo un ciclo de debates. Tomaremos brevemente apenas algo de ello. Por ejemplo, que los docentes no se ajustaron al plan del PIT-CNT. En Indoamérica hay expresivos ejemplos de iguales críticas de las centrales obreras oficialistas hacia las bases organizadas, cuando estas bases se resisten a ser manipuladas y van adoptando posiciones críticas y sus propias formas de movilización. Y como ya lo suponemos, las bases son amonestadas. Hay acusaciones de que son manejadas por infiltrados, de que son manejadas por radicales, de que usan métodos patoteriles, o sea, métodos, de fuerza, o de que son divisionistas. El temor que estos dirigentes tienen es que se recree desde abajo el desarrollo del poder popular, o sea, el desarrollo de la democracia directa participativa de base. Decimos esto y lo dejamos por aquí, en tanto que es un tema de indudable interés teórico, pero es necesario mencionar este punto para comprender por qué la central critica la huelga docente, la huelga nada menos, la herramienta histórica de lucha de los trabajadores. La central criticó a los docentes por su huelga con argumentos del poder de la derecha. Los responsabilizó de que los niños no pudieran acceder a los comedores. Las medidas de lucha, sin embargo, no afectaban esos servicios. Sin embargo, viene bien que el PIT hablara de este tema, porque dejó en claro que la central sabe que los comedores escolares son parte del plan asistencialista del gobierno y que ella lo encubre. Y ahora resulta que esos niños no comen, no pueden comer en la mesa de su casa, no pueden comer con sus padres, sino que deben recibir su almuerzo en el comedor de la escuela. Entonces resulta que los números sobre la pobreza, etcétera, sobre las bondades del sistema, sobre que todo estaba bien, parece que no son confiables. El cuarto punto que queremos señalar es el de que la central le reclama a la base que los dirigentes firmaron un acuerdo con el gobierno hace casi 2 años por cierto aumento, que el día de hoy sería igual a 0, y que eso hay que respetarlo. Un acuerdo que la base desconoció porque no fue consultado. Este hecho, se ha dicho casi como anécdota, porque a cualquier asalariado lo menos que se le ocurre
decir a sus dirigentes gremiales es saber qué pasará con sus ingresos en los tiempos futuros, y no en los tiempos futuros lejanos, sino el mes que viene. Modestamente creo que este conflicto está sacando a la luz pública la crisis del sistema educativo, incluido la educación terciaria, y estimo que existe un ataque a la educación popular pública organizada desde el gobierno, por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y apoyado por el PICNT y concretado en el estrangulamiento económico del sistema educativo público. Cuando hablamos de educación, hablemos sobre lo concreto. La educación se produce no en abstracto, se produce en concreto, en el conjunto de las relaciones sociales de producción que corresponden a esta realidad en la que vivimos. Y esta realidad existe con sus leyes objetivas y funciona de acuerdo a ella. Y siendo Uruguay un país colonial, subdesarrollado, dependiente en lo económico y en lo político, etc., donde el que decide no es el pueblo políticamente organizado, lo que se hace en educación, lo que se gasta en ella, etcétera, etcétera, lo deciden los partidos políticos de la clase rica y poderosa. Y si algo tiene esa clase social, aparte de mucho dinero, es precisamente conciencia de clase, conciencia de sus intereses de clase, porque la burguesía también tiene conciencia, pero conciencia de clase burguesa, y de cómo gastar el dinero del pueblo en su beneficio, dando las consabidas directivas a sus obedientes legisladores, de todos los partidos que están en el Parlamento. Y en este momento, sin duda, que se reafirma esa vieja línea. Gastar en educación lo imprescindible en función de sus intereses. Nada de gastar en educación lo que no va a usar ni en la fábrica ni en el campo. En todo caso, para eso están las instituciones privadas de educación y además que los hijos de los ricos se perfeccionan en el exterior. Y en esta sociedad el sistema educativo produce técnicos, profesionales y docentes, etcétera, tanto como una línea de producción de una fábrica. Y según las necesidades del mercado en las diferentes ramas de la producción. Las ofertas de educación de primera, de segunda o de cuarta y el proceso histórico que dio lugar al desarrollo de esos fenómenos tiene estricta relación con la penetración del neoliberalismo en esta sociedad. Ahora, a llorar al cuartito. Pero hay algo que el sistema de poder no quiere perder de lo que va quedando del sistema público de educación. Ese algo le sirve política e ideológicamente, y esto hay que señalarlo y tenerlo claro. El sistema educativo que el Estado mantiene es aquella parte, sobre todo, que le asegura el control de la conciencia, el papel que la educación debe jugar según los valores de los que mandan, haciendo que los niños y jóvenes tomen como normal las diferencias y las desigualdades de las condiciones de vida y de educación detrás de las cuales se ocultan las injusticias sociales. A los poderosos les enoja que la educación enseñe a pensar. Es notorio el empeño del sistema educativo verdaderamente infiltrado por el neoliberalismo en obstruir cualquier intento de desarrollo del pensamiento crítico. Cuando oímos a algún vocero de ciertos ámbitos universitarios, a algunos vestidos hoy de ministros y legisladores, sorprende el lenguaje arrogante, autoritario y propio de patrones de cátedras de las viejas universidades. Como alguien dijera, son solo sabios recaderos de la clase capitalista en el poder. Tema difícil este, acerca del que recuerdo a algunos autores que por allá en mi juventud leyera, hace tiempo y allá lejos, como por ejemplo Geiva Turina, Frank Fanon, José Carlos Mariátegui, Martí, Rubinstein, Lucián Sebe, Vygotsky, Luria, Aníbal Ponce, el Che, con aquel famoso artículo El socialismo y el hombre en Cuba, el manifiesto de Córdoba del 18, Rodó. Termino por hoy diciendo que sin dejar de dar la lucha por la mejor educación posible, no hay que olvidar que para liberar la educación de todas sus ataduras, primero hay que liberar al hombre. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo.
La otra radio.